Muy buenas noches, estimados participantes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que hoy en día estamos nosotros observando a través de los medios de comunicación, la televisión, hablada, escrita, sobre diversos delitos, ¿no? Diversos delitos que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver nosotros el delito de peculado, por ejemplo, ¿no? El delito de peculado, malversación de fondos, colusión tipo base, tipo agravado. Tenemos algo muy especial en este tipo de delitos. Por ejemplo, en este tipo de delitos, sobre todo vamos a hablar en los delitos contra la administración pública. Estos delitos tienen una condición especial. ¿Cuál es esta condición especial? En que el sujeto activo no es cualquier persona, sino que el sujeto activo es un funcionario y o servidor público. Muy bien. Ojo, algo muy importante que debe quedar claro. En los delitos contra la administración pública, por regla general, el sujeto activo es un funcionario o servidor público. Doctor Miranda, pero usted ¿por qué me dice por regla general? ¿Qué cosa quiere decir? Que en este tipo de delitos también puede ser cometido por un particular. Claro que sí. Ejemplo, y de manera excepcional, ¿qué tenemos, por ejemplo? En el delito de tráfico de influencias. Pero en este delito estamos hablando en el tipo base, porque en su manera agravada el sujeto activo es un funcionario o servidor público. También tenemos, por ejemplo, el cohecho activo genérico. Es el famoso cohechito, donde el sujeto activo es cualquier persona. Pero en este tipo de delitos no se aplica la teoría del dominio del hecho. En este tipo de delitos la teoría que va a predominar es la teoría de la infracción del deber, que ha sido propulsada, en este caso tenemos por Jacot y Roxin, ¿no? Donde acá, ¿qué es lo que va a hacer el juzgador? ¿Qué es lo que va a hacer el juzgador en este caso concreto? ¿Qué es lo que va a realizar en este caso? Es ver si efectivamente el sujeto activo ha infringido o no ha infringido el deber que le daba el Estado. Es decir, acá no se aplica la teoría del dominio del hecho. ¿Ok? En este tipo de delitos no se admite la coautoría, por ejemplo, ¿no? Porque acá lo que se va a castigar en este caso concreto es si efectivamente el sujeto violó o no violó, en este caso, su función. Ustedes saben perfectamente que todo funcionario, servidor público, se rige de acuerdo a su manual de funciones, a su MOF, a su ROF, efectivamente, ¿no? Acá se aplica la teoría de la infracción del deber porque el autor es aquel que infringe el deber que le dio el Estado por su propia responsabilidad que se tiene. Entonces, en los delitos contra la administración pública lo que vamos a observar nosotros es que el sujeto activo tiene una condición especial, que es ser funcionario o servidor público. Ese es de manera general, pero también hay determinados delitos donde el sujeto activo no tiene esta condición, sino que puede ser un
particular. Lo voy a escribir. Aquí de manera excepcional puede ser un particular. Doctor Miranda, pero cuando nosotros hablamos de funcionario o servidor público, es la misma denominación que se tiene dentro del ámbito del derecho penal con el derecho administrativo. Es decir, la definición que usted va a dar en este momento de funcionario o servidor público dentro del punto de vista del derecho administrativo es igual al del punto de vista del derecho penal. Del derecho administrativo. ¿Será igual o no será igual la definición que se tiene? Y para ello vamos a poner un ejemplo, que cuando tengo la oportunidad de dictar este curso, tanto en pregrado como en posgrado, en las conferencias que me pueden invitar, y como estoy acá presente en este diplomado por parte de Indejur, le hacemos la pregunta: ¿el notario es o no es un funcionario público? Porque el tema radica en que nosotros debemos determinar en primer lugar si el sujeto activo reúne las condiciones, porque muchas veces nosotros realizamos tipificación de conductas cuando el sujeto activo no reúne esta condición, que por regla general es un funcionario o servidor público. Y la primera pregunta que nos formulamos y que vamos a tratar de resolver en esta noche es si el notario es o no es funcionario público. Porque para comprender a un notario en cualquier delito contra la administración pública, estamos hablando en calidad de autor. Es decir, si el notario es un funcionario público, podría responder en la calidad de autor por un delito contra la administración pública. ¿Qué creen ustedes? ¿Que puede responder o que no puede responder el notario como autor, independientemente del delito que haya cometido, pero este tiene que ser delito contra la administración pública? ¿Responde o no responde? Vamos a resolver este punto que es muy importante. Ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado en diversas sentencias, y entre ellas tenemos, por ejemplo, la del expediente 03961 del 2008, ¿no? Que es un proceso de cumplimiento emitido por el TC. Y esta posición se mantiene hasta el día de hoy. Se mantiene hasta el día de hoy. Vamos a señalar qué es lo que ha dicho el TC. Este tribunal, ¿okay? Este tribunal ha subrayado, ha subrayado la especial relevancia del rol del notario en la sociedad, expresando que en nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial, ¿qué más? ¿No? De tipo latino, en virtud del cual el notario es un profesional del derecho que en forma imparcial e independiente ejerce una función pública consistente ¿en qué? ¿En qué? Autenticar, redactar, conservar y reproducir los documentos, así como asesorar de manera imparcial a quienes soliciten su intervención, incluyéndose la certificación de hechos. Acá lo que nos está definiendo el TC, que específicamente el notario se adscribe a un sistema de organización notarial latino, pero este tiene ciertas limitaciones. Es decir, el hecho de yo intervenir, por ejemplo, de manera imparcial, de manera independiente, en una minuta, en un contrato de compra-venta, en una legalización de algún documento, en una transferencia,
eso me da la calidad de ser un funcionario público. Recordemos que al notario, ¿quién lo elige? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de un concurso. Si bien es cierto, ¿no?, el ministerio a ti te entrega tu diploma, te dice efectivamente yo soy notario, ¿no?, te pone la cinta, eso te da a ti la naturaleza de ser un funcionario servidor público. ¿Qué es lo que sostiene el TC, que es muy importante y que se basa estrictamente también en la ley del notariado, ¿no? Entonces, ahí concluye el TC, ¿no? Dice, efectivamente, esta importante función no implica que el notario pueda ser considerado como una autoridad o un funcionario público, ya que actúa a nombre y por cuenta propia, sin que sus actos comprometan a la administración bajo la supervisión del Estado. Es decir, no existe una relación entre administración y amistad. Por lo tanto, conforme al Decreto Supremo 003 de 2009 JUS y el Reglamento de Decretos Legislativos 1049 del 5 de marzo del 2009, que ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano, ¿qué te dice? Que el notario no es funcionario público para ningún efecto legal. No es. O sea, para el derecho penal, el notario no puede tener la condición de funcionario o servidor público. Conclusión: el notario puede responder como autor en un delito contra la administración pública. ¿Puede responder o no? No puede responder. ¿Por qué? Por la calidad que tiene de funcionario o servidor público. ¿Ok? Muy bien. Y algo que debemos tomar en cuenta es, vamos a definir desde el punto de vista del derecho administrativo, cuál es la definición que tenemos. ¿Ok? Vamos a determinar cuáles en líneas generales, porque dentro del punto de vista del derecho administrativo, la definición que se tiene de funcionario o servidor público, sí hay una marcada diferencia, ¿no? Es decir, dentro del punto de vista del derecho administrativo, hay una marcada diferencia entre funcionario y servidor público. Hay una marcada diferencia entre funcionario o servidor público. Y vamos a ver, ¿ok? El funcionario o servidor público es quien actúa por delegación del Estado en las relaciones externas de la administración, ¿no? Es el que actúa por delegación del Estado. El funcionario público es el que desarrolla o tiene un poder de decisión, pero asimismo este actúa por delegación del Estado. Por ejemplo, ¿no?, un magistrado es reconocido por el tribunal encargado o por el organismo encargado, que en este caso es el Consejo Nacional de la Magistratura, le confiere definitivamente esa facultad que él tiene, ¿no? Es quien delega el Estado para administrar justicia a los magistrados, que pueden ser jueces o fiscales, ¿no? Pero tiene el poder de decisión, es decir, actúa dentro de las relaciones externas, ¿ok?, de la administración. Por ejemplo, ¿no?, hay una clasificación desde el punto de vista del derecho administrativo que nos dice que el funcionario es el que desarrolla funciones de preeminencia política, es decir, reconocido por normas expresas que representa al Estado o un sector de la población donde desarrollan políticas en organismos. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿quiénes pueden ser funcionarios? Por ejemplo, de elección directa.
hace poco hemos estado en un proceso electoral, ¿no? Los congresistas, alcaldes, también tenemos, ¿no?, de nombramientos y remoción regulares, a los jefes tenemos de los organismos reguladores, etcétera, como por ejemplo tenemos OCINELMI, OCITAN, etcétera, libre nombramiento y remoción, que son los puestos de confianza, tenemos los ministros, etcétera, los viceministros. También hay un orden en los empleados de confianza, ¿no?, que ellos definitivamente desarrollan no solamente una asesoría técnica o política, definitivamente, ¿no?, sino que además en estos casos concretos son puestos que son designados por la persona que está a cargo, ¿no? Por ejemplo, si yo desarrollo una función de ser, por ejemplo, un alcalde, un congresista, llamo a trabajar a personas de mi entera confianza, que en cualquier momento también yo puedo prescindir de sus servicios por diversos motivos. Es decir, hablamos del funcionario, aquel que tiene el poder de decisión y que actúa dentro de relaciones externas que tiene el Estado. Y acá es el Estado que delega esa función a través de estas personas para administrar, en el caso concreto, justicia, o en el Congreso para realizar leyes, etc. Pero así como tenemos nosotros el funcionario o servidor público, también tenemos nosotros al servidor. Hay que quedar bien claro que estamos hablando dentro del punto de vista del derecho administrativo, ¿ok? ¿Y qué entendemos por servidor público, no? Es el que presta servicios en la administración, igual que el funcionario. También presta servicios en la administración. Pero ¿en dónde radica la diferencia? Es que no actúa con dicha delegación, es decir, no tiene este poder de decisión, y lo hace exclusivamente bajo las relaciones de subordinación, es decir, bajo las relaciones internas de la misma administración. Entonces, acá hay un tema de subordinación por servidor, ya actúa dentro de las relaciones internas de la misma administración y no lo hace de manera externa, en este caso concreto que sí lo hace el funcionario. Y también tenemos en artículo 39 de la Constitución que nos dice definitivamente en este caso concreto cuál es la diferencia entre funcionario y servidor. ¿Qué nos dice? Que el funcionario tiene el poder de decisión y en algunos casos desarrolla cargo de confianza. En cambio, los servidores públicos son los que están sujetos al régimen de la carrera administrativa por las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro de la administración pública. Muy bien, hemos hecho una definición de una manera general entre funcionario y servidor público desde el punto de vista del derecho administrativo. Ahora nos toca a nosotros incidir dentro del punto de vista del derecho penal. Ahora vamos a realizar dentro del punto de vista del derecho penal. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Doctor Miranda, dentro del punto de vista del derecho administrativo hemos visto o hemos desarrollado dos marcadas diferencias entre funcionario y servidor público. ¿Ok? En eso hemos quedado claros, ¿no? El funcionario, en este caso concreto, es el que desarrolla las relaciones externas con la administración, es el que tiene poder de decisión, todo lo contrario que tenemos con el tema del servidor público, que trabaja bajo un tema de subordinación dentro de las relaciones internas con la administración. Y acá vamos a ver en esta diapositiva, vemos el caso Curi Montesinos, cuando en su momento una fiscal archivó la denuncia. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el señor Curi recibe supuestamente dinero del asesor Vladimiro Montesinos Torres, todavía no tenía la condición de funcionario. Todavía no tenía. ¿Por qué? Porque en ese periodo todavía el organismo encargado, que es el Jurado Nacional de Elecciones, no le había entregado, en ese momento,
su cinta que lo identifica como congresista y el diploma que le da esta condición. Y acá sí quiero ser bastante claro con este simple, o sencillo, mejor dicho, diapositiva. Vamos a definir dentro del punto de vista del derecho penal. Es decir, señores, para yo considerar a una persona, para que su conducta tenga relevancia, ¿ok? Para que su conducta tenga relevancia en el derecho penal, ¿ok? Debe cumplir dos requisitos. Es decir, si nosotros tenemos a Juan, yo soy malo dibujando, tenemos a Juan, ahí está así, a Juan, ok. ¿Cómo él adquiere la condición de funcionario o servidor público? Necesariamente debe tener el título. Hay un elemento subjetivo que viene a ser cosa, el título. Es decir, para que sea considerado funcionario o servidor público, debe tener, en este caso concreto, el título. ¿Y cómo se manifiesta el título? Por ejemplo, si a mí me van a nombrar congresista, ¿quién es el encargado, por ejemplo, en este caso concreto? ¿Quién es el encargado? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Si yo voy a ser, por ejemplo, designado alcalde, ¿quién es el que me da esa facultad, ese título? El Jurado Nacional de Elecciones. Si yo postulo para ser magistrados, ¿quién me da esa condición o quién me otorga el título? Esa condición, tenemos allí al CNM, ¿no? Que es el ente encargado. Doctor Miranda, ¿con eso es suficiente? No. ¿Qué más necesito? Un elemento objetivo. ¿Cuál es? La función pública. Es decir, para yo ser considerado un funcionario servidor público necesito dos elementos. Número 1 y número 2. El título, y además debo ejercer la función pública. Necesito el título y ejercer la función pública. Necesariamente necesito esos dos elementos. ¿Ok? No puedo ser considerado como funcionario o servidor público si es que no tengo estos dos elementos. A ver, si a mí el CNM me nombra magistrado, me entregan mi cinta y mi diploma, y nunca estoy en un juzgado, ¿puedo cometer un delito contra administración pública? No estoy ejerciendo la función pública. Si me nombran a mí alcalde, me dan mi título, ya, usted gana, ya pasé alcalde. Pero, ¿será suficiente? No, tengo que sentarme en el sillón municipal. Tengo que ir a una alcaldía. Si no, ¿cómo voy a ejercer yo? ¿Cómo voy a ejercer? ¿Ok? ¿Cómo voy a ejercer? Entonces, necesitamos dos elementos. El título y ejercer la función pública. Estamos hablando recién el tema de quiénes son considerados autores en el delito contra la administración pública. Luego vamos a hablar de los partícipes. ¿Ok? Muy bien. Doctor Miranda, ya, muy bien. Capté yo la idea perfectamente, pero ahora vayamos, no se saltee usted de la diapositiva, que en ese momento usted señaló Doctor, disculpa, ahí lo considera el título como un nombramiento, ¿no? Claro, el título es el nombramiento que te da la institución. Por ejemplo, a ver, un ministro. ¿Quién le da el título a un ministro? El presidente de la República.
a través de una resolución de la PCM donde lo nombra, por ejemplo, a él de Jaime Miranda Burto como ministro de Justicia. Pero yo necesito esa publicación, esa resolución que luego tiene que salir publicada en el Diario Oficial del Perú. No solamente necesito esa publicación o esa resolución de la presidencia del Consejo de Ministros que es rubricada por el Presidente de la República. Debo yo ingresar a mi despacho en el Ministerio de Justicia. ¿Ok? Doctor Miranda, pero en ese momento, el señor Curi no era congresista. Ni siquiera. En ese momento del 2001 estamos hablando más o menos de los meses abril, mayo más o menos, ¿no? Que él supuestamente había recibido la cantidad de $10,000. Y si hacemos un cálculo más o menos en junio o julio, recién el Jurado Nacional de Elecciones, como está pasando con el actual presidente, te está nombrando a ti como presidente de la República, como congresista. Los congresistas, por ejemplo, en estos meses, recién te nombran a ti como funcionario. 27 de julio, recién vas a tomar el juramento. Si en este lapso, antes de jurar, cometen algún... A ver, vamos ahí. Déjame terminar la idea para poder ver este tema. 5 segundos. Y el día 28 de julio, recién asumes tu puesto. Y la gran pregunta que me hace usted, ¿cuál es, estimada participante? Sí, antes de que juramente como... Congresista. Bueno. Y si él recibe esta suma de dinero, ¿es considerado no funcionario público? ¿Qué piensa usted? Lo que pasó en este caso, ¿no? Porque recuerden ustedes que este video salió en septiembre. Todos los hechos. Así es. Y en septiembre él ya era congresista. Pero a él lo archivaron porque en el periodo que él recibió dinero, en estos meses aproximadamente, él no tenía el título ni tampoco ejercía la función pública. Y usted, doctor Miranda, hace un momento, en la siguiente diapositiva, me está diciendo que para ser funcionario debo tener los dos requisitos. Pero ahora no lo tiene. Interesante, ¿no? ¿Qué sucedió entonces en este caso concreto? ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Es que en ese momento, el Perú en el año de 1999 había suscrito, el Tratado de Lucha contra la Corrupción. Y estos hechos han sido en el año 2001. Y el Perú en el año 99 había suscrito el convenio de lucha contra la corrupción, de lucha contra la corrupción en Venezuela. Y ustedes conocen perfectamente, conforme al artículo 55 de la Constitución, que señala que todos los tratados que el Perú ha suscrito forman parte del derecho interno, y por lo tanto es una norma que se debería haber aplicado y que posteriormente se le aplicó. Pero ¿qué decía el artículo 2? Claro, era el artículo 2 de ese tratado, y que ahora, si mal no me equivoco, en el año 2015 ha sido positivizado, ha sido incluido en el artículo
425, numeral 6. 425, numeral 6. Esta es la transcripción literal del Tratado de Lucha contra la Corrupción. ¿Qué nos dice este artículo que es muy importante? Nos señala lo siguiente: que también son considerados funcionarios públicos, ¿quiénes? Los que son designados, elegidos o proclamados. ¿Qué nos quiere dar a entender este artículo? ¿Cuál es la interpretación que nosotros vamos a hacer de este artículo? Que también van a ser considerados aquellos que, a pesar de que todavía no han sido proclamados, es decir, han sido elegidos o designados por su partido, pero que en un futuro van a realizar o van a desempeñar la función pública, serán considerados como tal. Porque acá, fíjese, dice para desempeñar. Y cuando hablamos para desempeñar, estamos hablando de un futuro próximo, pero que debe concretarse. Es decir, si a mí me designa el partido X, el del Miranda, tú vas a ser designado para entrar a la campaña del 2016. Y tú has sido elegido por Lima dentro de la lista de los 36 congresistas. Y en ese periodo yo recibo dinero para que, como yo soy la cabeza de lista, apenas ingrese, voy a recibir dinero para que en un futuro, cuando se aprueba la ley, por ejemplo, la ley universitaria, yo vote a favor o en contra por la suma de dinero que me están realizando. Entonces, si yo asumo el cargo y existe un video o alguna grabación donde se demuestre que efectivamente en el periodo que yo he sido designado, elegido o proclamado, definitivamente recibo dinero para que en el futuro próximo se concrete y me nombran a mi autoridad, y que en este caso congresista, si en ese periodo anterior a ser congresista yo he recibido una suma de dinero, esta constituye un elemento para ser considerado como funcionario o servidor público. Es decir, acá los actos preparatorios ya se están penalizando. Es decir, por regla general, conocemos perfectamente dentro del iter criminis, tenemos la ideación, actos preparatorios, ejecución y consumación. Y por regla general que tenemos, que los actos preparatorios no son punibles salvo por política criminal. Y acá, ¿qué es el que está castigando? Los actos preparatorios, ¿no? Algo así, de una manera jocosa, una manera general, ¿no? Es decir, si todavía no es juramentado, pero el 28 de julio vas a desempeñar la función de congresista, de alcalde, qué sé yo. Si antes ya de asumir el cargo formalmente ya estás cobrando, entonces, ¿cómo será cuando seas funcionario público en sentido estricto? Es un reproche que te hace la sociedad en este caso concreto. Por eso nos dice, los designados, elegidos o proclamados, obviamente por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado. Entonces, miren qué importante es este artículo. El 425, numeral 6, que ha sido incorporado del tratado. Por eso que en este caso Cury sí ingresaba, ¿no? Sí ingresaba en esto, porque él llegó a ser congresista. Por eso fue que se consideró como funcionario y fue sentenciado por el delito de cohecho. ¿Sí? Cohecho.
¿Ok? No sé si me dejé entender. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Ese es el 425 numeral 6, que es muy importante. Los demás artículos también son importantes y que vamos a analizar. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Como número 1, tenemos en este caso concreto a los que están comprendidos dentro de la carrera administrativa, que ya lo hemos definido de una manera general, ¿no? Quienes son funcionarios o servidores públicos. El segundo, tenemos los que desempeñan cargos políticos, ¿no? Ministros, etcétera, o puestos de confianza, todos los asesores de los ministros, del fiscal, del presidente de la Corte Suprema, incluyendo los que emanan, en este caso concreto, de elección popular. Pero además, estimados participantes de este diplomado, de este curso, el número 3 yo creo que juega un papel fundamental también, ¿no? Y aquí define los dos elementos que hemos observado nosotros. Es decir, aquí define estos dos elementos, ¿no? Que para ser considerados funcionarios o servidores públicos se le debe tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 425 numeral 3. Porque ¿qué dice el 425 numeral 3? Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contratal de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado. Y acá viene el tema. Y este es un elemento de conjunción. Y que en virtud de ellos ejerza dichas funciones. Aquí tenemos dos variables entonces, ¿no? Dos variables. La primera, para ser funcionario, es cualquier persona que mantenga cualquier tipo de vínculo contractual con el Estado. No puede ser recibos por honorarios, por la 728, CAS, etc. Pero no solamente necesito yo tener esa condición de haber suscrito un contrato laboral de cualquier naturaleza con el Estado, sino que además, y hablamos de conjunción, y que en virtud de ellos va a ejercer funciones en dichas entidades. Es decir, esta es la base legal del gráfico que hemos tenido hace un momento, en cuando hablamos del elemento subjetivo y el elemento objetivo. Porque acá también se requiere dos elementos. El título, que es, si podría llamarlos así, entre comillas, es el vínculo contractual que tienes con el Estado de cualquier naturaleza. Y la segunda parte es que no solamente debes tener el vínculo contractual, sino que además debes ejercer las funciones en dicha entidad u organismo. Por eso que yo siempre señalo a mis alumnos que el 425, numeral 3 y el 6 son importantes porque hoy en día se está realizando, muchos delitos han cometido las personas, a veces muchos pueden observar o pensar que no reúne esta condición, pero conforme al 425, numeral 3, creo que es muy claro en señalar cuando se realiza, en este caso, se comete un delito contra la administración pública, pues no lo puede cometer cualquiera. Necesariamente tiene que ser un funcionario o servidor público. ¿Ok? El número 4, el 425, numeral 4, nos dicen los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. ¿Ok? Aunque pertenezcan a particulares. Por ejemplo, este es un delito, este es donde el sujeto activo es un particular, ¿no? Donde el sujeto activo es un particular.
Pero ¿qué sucede este sujeto activo? ¿Cuándo este sujeto activo se convierte en funcionario o servidor público? ¿Cuándo? Dice, se va a convertir, lo que llamamos en no, cuando a esta persona se le otorga esta facultad de administrador y depositario de caudales embargados o depositados, ¿ok?, por la autoridad competente cuando pertenezcan a particulares. Y esto es lo que pasó en un caso que lo vamos a analizar en un momento, ¿ok?, de Piedra, el caso que fue realizado por la Corte Suprema, ahorita me acuerdo el número, donde nos señaló lo siguiente, ¿no?, que esta persona va a adquirir la condición de funcionario cuando el órgano competente, por ejemplo, puede ser un juzgado civil, penal, dice: Juan Carlos Santamaría, usted va a ser, en este caso, designado como administrador o depositario de estos bienes en el proceso que está llevando X sobre obligación dar suma de dinero contra B. Entonces, aquí, si a mí la autoridad competente me da esta condición de que soy depositario, ¿ok?, o administrador, yo adquiero la condición de funcionario o servidor público. El otro número también tenemos que son considerados funcionario o servidor público los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el número 6 que ya hemos visto, los designados, elegidos, proclamados por la autoridad competente para desempeñar en un futuro, tiene que desempeñar sí o sí esa función que se le ha designado o que va a presentarse en algún tipo de concurso o a un tema de electoral. Y el 7 son aquellos los que están indicados por la Constitución y la ley. Doctor, disculpe, en cuanto al número 4 dice los administradores, ¿no? ¿De qué? ¿De bienes de qué? ¿Del Estado? Bienes o embargados, aunque pertenezcan a particulares. Por ejemplo, si estamos en una obligación dar de suma de dineros, usted sabe que estos bienes son de un particular. Por ejemplo, si usted me tiene una deuda conmigo a través de un título de valor, ¿qué es lo que yo realizo? Es, en este caso, un derecho de una obligación dar suma de dineros, que es a través de un proceso ejecutivo. Y el juez, para asegurar el pago, ¿qué es lo que determina en este caso? Que se embargue sobre los bienes de la demandada, que puede ser televisores, lavadoras, equipos, etc. Y a quien nombra a una persona X. Y si esta persona se aprovecha de esos bienes, no lo devuelve, estaría cometiendo un delito de peculado porque asume la condición de funcionario o servidor público. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Sí, ¿no? Muy bien. La siguiente diapositiva que vemos, si es que este personaje, en ese momento que cometió el delito, era o no era funcionario o servidor público. Por ejemplo, hemos visto nosotros que para ser considerado funcionario y o servidor público, necesito dos elementos. ¿Cuáles son, estimadas participantes, esos dos elementos? Es el título y ejercer la función pública. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso concreto? El doctor era asesor, ¿no? Supuestamente era asesor. Vamos a ver eso. Todos sabíamos que tenía la condición de asesor, pero nunca tuvo una resolución que le nombre con tal condición, es decir, el título, ¿no? El título. Estos dos elementos son los que se necesita para ser considerado
funcionario o servidor público, necesariamente. ¿Ok? Un elemento subjetivo que es el título y objetivo. Pero ya hemos visto que hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? El 425 numeral 6, ¿no? Cuando hablamos de los designados, elegidos, proclamados por la autoridad, siempre y cuando esto desempeñe actividades en un futuro, caso Curi Montesinos. Pero en este caso concreto, estimada participante, el señor Vladimiro Montesinos, en ese momento, ¿era o no era funcionario público? En ese momento, el señor Vladimiro ejercía la función pública o no. Claro. Pero se desconocía si tenía el título. Pero no tenía el título. Y usted hace un momento, doctor Miranda, señaló que se debe cumplir estos dos requisitos. Pero ¿qué pasó acá? ¿Para el derecho penal es importante estos dos requisitos? Sí. Pero ahora en doctrina hablamos de una condición especial de funcionario. Es decir, hablamos del funcionario de hecho o de facto. ¿Qué cosa quiere decir el funcionario de hecho de facto? Son aquellos que ejercen la función pública, ¿ok?, sin haber cumplido las exigencias del tipo penal, del tipo legal, perdón. El nombramiento no se ha producido conforme a ley, pero tiene efectos penales. Es decir, lo que determina el funcionario de hecho de facto es lo siguiente, que no existe, en este caso concreto, el título por diversos motivos, pero esta persona ejerce la función pública. Por lo tanto, ahí se determina la condición de funcionario de hecho o de facto. En conclusión, de los dos elementos, ¿cuál es el más importante para el derecho penal? ¿Que tengas el título o que ejerzas la función pública? Excelente. Porque cuando no tienes el título, pero ejerces la función pública, ¿ok?, ¿eres funcionario o no? Sí. Y la condición o la denominación que se da en este caso concreto es el funcionario de hecho o de facto. ¿Ok? Entonces el señor Vladimiro Montesinos en ese entonces tenía la condición de funcionario de hecho o de facto. Doctor, esa doctrina ya existía, ¿ya? ¿Perdón? La doctrina que... Eso es doctrina, ¿no? Es doctrina que sí se está aplicando y que ha sido asumido por la Corte Suprema. Pero antes del caso de Montesinos existía o ya posterior a los hechos. En la doctrina existía el funcionario de hecho, pero lo que pasa es que ya se ha aplicado en la época, ¿no?, del año 2000, cuando salió todos los actos de corrupción del gobierno del señor Alberto Fujimori. Entonces había el caso del señor Montesinos. Él no tenía el título, pero ejercía la función pública porque él designaba ministros, las cualidades, les daba responsabilidad, etc. Pero en este caso concreto, para el derecho penal, es importante los dos, sí, pero en determinados casos vamos a encontrar a personas que no tienen el título, pero ejerce la función pública. ¿Tiene validez o no? Sí. ¿Y cuál es el nombre? Funcionario de hecho o de facto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de los delitos especiales, ¿no? Hemos visto delitos especiales, tenemos la denominación de delitos especiales, ¿no?
Y hemos señalado objetos especiales. ¿Por qué? Porque el sujeto activo es un funcionario o servidor público. Pero cuando hablamos de objetos especiales, hay una denominación: propios e impropios. Cuando hablamos de propios, acá nos dice específicamente la cualidad del autor, ¿no? Es decir, por la cualidad del autor que se tiene en este caso concreto, es porque va a fundamentar el injusto penal. Es decir, no existe un delito paralelo, no existe un delito similar, ¿no? Por ejemplo, no podríamos hablar nosotros de un delito paralelo o, en este caso concreto, no similares, si es que el presunto autor estaría cometiendo el delito de malversación de fondos, abuso de autoridad, cohecho, etc., ¿no? Acá se fundamenta el injusto, es decir, por la calidad del autor que se tiene, ¿no? Y cuando hablamos de estos especiales impropios, acá se da porque se tiene un elemento adicional que agrava la pena. ¿Por qué? Porque existe un delito común, o también llamado un delito paralelo. Por ejemplo, en el peculado, ¿no? En el peculado es cuando el sujeto activo es un funcionario o servidor público, se apropia caudales del Estado que se le entregó bajo su custodia, que se le entregó bajo su protección, ¿ok?, para cometer este delito. Pero ¿qué sucede si el sujeto activo, porque acá se puso la sustracción del dinero por parte del Estado, ¿no? Hablamos de la sustracción del dinero. Pero si se demuestra en el proceso o al momento de la calificación, se demuestra que el sujeto activo no es funcionario, sino es un particular, podría estar cometiendo el delito de hurto u otro, depende de las características, o mejor dicho, de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que podría ser hurto u otro según las circunstancias. Es decir, cuando hablamos de estos especiales, hablamos de estos propios, ¿no? Propios es que por la misma condición del sujeto activo, del autor, que se fundamenta el injusto, es decir, no admite un delito paralelo, no admite un delito común. En cambio, en los impropios es un adicional, ¿no?, que agrava la pena. ¿Por qué? Porque existe un delito paralelo o existe un delito común, ¿ok? Porque existe un delito paralelo o existe un delito común. Muy bien, no nos olvidemos, estimados participantes de este diplomado, que cuando hablamos del bien jurídico protegido, ¿ok?, cuando hablamos del bien jurídico protegido, hablamos de una manera general y hablamos de una manera especial. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de manera general, hablamos que en este caso concreto el bien jurídico que se vulnera es el normal, correcto y transparente desempeño de la administración pública, ¿no? Es el normal, correcto y transparente, ¿no?, transparencia de desempeño en la administración pública. Es decir, el sujeto activo debe cuidar esos bienes del Estado que se confirió por razón de su cargo, ¿no?, por el tema, por la confianza que tiene el Estado hacia esta persona para representar el Estado en alguna institución y que ésta no debe cometer un delito. ¿Ok? Entonces hablamos de eso de manera general, pero específico, acá hablamos para cada delito. Porque cada delito tiene un bien jurídico diferente, ¿no? Si bien es cierto, existe el bien jurídico de manera general, pero también existe de manera específica en la cual, en este caso concreto, cada tipo penal, por ejemplo, peculado, malversación de fondos, no colusión, tipo base o tipo agravado, tráfico de influencias, tendrán la vulneración de un bien jurídico netamente propio, porque no se puede comparar desde el punto de vista no macro, sino micro,
que este bien jurídico que se cometa en perjuicio de peculado o de malversación sea igual para todos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de las teorías que rigen, ¿ok? Las teorías que rigen la autoría y participación en los delitos especiales. Vamos a ver estas teorías, a ver. Y es muy importante, porque acá sí vamos a hablar de la autoría y participación. Solamente para hacer un pequeño recuento. Yo lo sé que ustedes lo conocen perfectamente, pero siempre es bueno recordar, ¿no?, que cuando hablamos de autoría y participación, hablamos de autor. ¿Quiénes son? Autor mediato, autor directo, y el otro es coautores. Participación, hablamos del cómplice primario, cómplice secundario y instigación o el instigador. ¿Ok? Ahí hablamos de esos delitos. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es en estos delitos que la coautoría se admite o no se admite. A y B pueden cometer el delito de peculado o no. Si ambos han ideado el plan, ambos han realizado los actos preparatorios, ambos han ejecutado el delito para llegar a un resultado, es decir, ha habido un contubernio. ¿Ok? Lo que podemos decir es que no se admite la coautoría en estos tipos de delitos. ¿Por qué? Porque el tema de la infracción del deber, el tema de la lealtad, el tema de imparcialidad, que deben lesionar, que van a lesionar o que deben lesionar el patrimonio del Estado, es personalísimo. Por eso que no se admite la coautoría, porque los deberes de lealtad, transparencia, ¿ok?, estos son personalísimos. ¿Ok? Son personalísimos. Bajo este concepto que tenemos, vamos a hablar de las teorías. ¿Ok? Vamos a hablar de las teorías. Y la primera teoría que tenemos el día de hoy es la teoría de la ruptura del título de imputación. Vamos a hablar de la teoría de la ruptura del título de imputación. ¿Ok? Vamos a hablar de la teoría de la ruptura del título de imputación. Teorías. ¿Me estoy dejando entender, estimada parte? ¿Sí, seguro? ¿Me dejo entender? ¿Hay alguna inquietud hasta el momento? Entonces ya tenemos el concepto claro de quiénes son funcionarios o servidores públicos. ¿Ok? Cualquier tipo de pregunta, con todo gusto. Quizás, no sé si estoy avanzando un poco muy rápido, todo usted me dice no. ¿Ok? Estamos utilizando ambas medios audiovisuales, tanto las diapositivas como los mapas mentales, ¿no? Vamos a ver las teorías. Tenemos la teoría de la ruptura del título de imputación.
algo muy importante. Aquí ustedes van a observar la palabra extraneus y la palabra intraneus. Cuando ustedes lean diversos autores, como por ejemplo Fidel Rojas Vargas, extraordinario tratadista peruano, que es uno de los mejores que ha tratado con respecto a los delitos contra la administración pública, hablamos del intraneus, hablamos a quién se define intraneus, al funcionario servidor público. ¿Ok? ¿Y quién sería el extraneus? Excelente. Muy bien. Particular. Particular. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que dice la teoría de la ruptura? Solamente se refieren al intraneus, por lo tanto los extraneus solamente serán punibles sobre la base de los tipos penales comunes. Es decir, si A comete un delito por peculado y este es funcionario, solamente él va a ser como autor de peculado. Pero si el particular lo ayudó en calidad de cómplice primario para ejecutar el delito, ¿él responderá por peculado? No, va a responder por el delito común. Según el caso concreto, podría ser, ¿no?, receptación, podría ser hurto, etc. Es decir, el sujeto activo solamente va a resolver, o sea, su imputación va a ser como autor de peculado para el intraneus. Pero el particular va a responder por delito común, que podría ser, según el determinado caso, puede ser por hurto, apropiación ilícita, receptación, etc. Pero esta teoría no es la que está vigente. No es. La teoría que está vigente, que ha sido admitida por el TC en el caso Bedoya de Vivanco y por la Corte Suprema, es la siguiente teoría que lo vamos a ver en este momento. Es la teoría de la unidad del título de imputación. ¿Ok? ¿Qué dice en este caso concreto? ¿Quién puede ser solamente autor? ¿Quién puede ser solamente autor? El intraneus. ¿Y quién es el intraneus? El funcionario o servidor público. O sea, el intraneus, ya lo saben perfectamente, que es el funcionario o servidor público. ¿Y el extraneus quién es? El particular. ¿Ok? El particular. Por ejemplo, en un determinado delito, por ejemplo, tenemos el delito de enriquecimiento ilícito. Tenemos el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Ok? ¿Qué pasa con este delito? Si aplicamos la teoría de la unidad del título de imputación,
el intraneus, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Como autor del delito de enriquecimiento ilícito, por tener la condición de funcionario o servidor público. ¿Ok? Por tener la condición de funcionario o servidor público. Y la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cómo respondería o por qué delito respondería el extraneus? ¿Por qué delito respondería el extraneus? ¿Por qué delito respondería el extraneus? El extraneus, que es el particular, va a responder por el mismo delito, enriquecimiento ilícito. ¿Pero responde como autor? No, va a responder como cómplice. Es decir, como partícipe. Dice, en hechos especiales, solamente el intraneus puede ser autodelito, pero el extraneus podrán ser partícipes del delito especial. ¿Ok? Partícipes del delito especial. Por lo tanto, hay dos teorías, ¿no? La teoría de la ruptura del título de imputación. Y la otra es la teoría de la unidad del título de imputación. ¿Cuál es la teoría que está vigente, la que se aplica actualmente? La teoría de la unidad del título de imputación, donde el intraneus, el funcionario, va a responder por el delito especial, que en este ejemplo hemos señalado enriquecimiento ilícito. En cambio, el extraneus, el particular, va a responder como partícipe, en este caso concreto, como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. Y un claro ejemplo tenemos el ejemplo, de Héctor Chumpitaz, que todos los conocen. Tenemos también el caso de Laura Bozzo. Por ejemplo, las esposas de los exministros, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fujimori, no solamente estaban las esposas, también estaban los hijos, ¿no? El caso de la congresista actual Cecilia Chacón, ¿no ves? Son casos que se aplican perfectamente esta teoría. Y lo más curioso, por llamarlo de alguna manera, es que al señor Chacón Málaga, el TC, en un acto sin precedentes, lo excluye del proceso. Ahora la posición que tiene el TC que que el TC no puede tomar la función jurisdiccional de la justicia ordinaria, es decir, el TC no puede resolver sobre una situación jurídica. Lo que hace el TC es de obligar, ¿no? Darle un plazo a la sala, que puede ser 30, 60 días, 40 días, para que resuelva la situación jurídica. En este caso concreto, su papá había sido excluido, es decir, no había autor, pero sí la señora Cecilia Chacón seguía siendo procesada como cómplice. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿el cómplice puede ser sentenciado si el autor no existe? Eso va a ser materia de debate ya en otro momento. Pero en líneas generales lo que podemos señalar es que la teoría que se está aplicando el día de hoy es la teoría de la unidad del título de imputación. ¿Ok? Es la teoría de la unidad del título de imputación, donde el intraneus responde como autor y el extraneus responde como 5 segundos, como cómplice o partícipe del delito especial. Ahora sí. El caso de Ortecho también está involucrando a su esposa.
Esa congresista que tenía, creo que se moviliza. Ah, ya, cosa. Sí, su esposa. En verdad que no tengo yo acceso específicamente al expediente, pero yo creo que su esposa, sin temor a equivocarme, sí, sin temor a equivocarme, creo que la esposa está como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. Creo que también ahí encaja perfectamente. Sí, si es así como estamos haciendo esta hipótesis que estamos analizando, sí, pero sería mejor tener el autoapertura de instrucción o la formalización de la investigación preparatoria para poder darte una respuesta más clara. Pero en estos casos sí se ha desarrollado, ¿no? Pero aparentemente, por lo que usted manifieste y por lo que ha salido en los medios de comunicación, es que la señora estaría en este caso, ¿no? Estaría en calidad de cómplice, porque si no me equivoco, la señora no tiene la calidad de funcionaria o servidora pública, mientras que su esposo, sí. Así es. Antes de entrar al delito de peculado, ¿ok? Vamos a hablar de algunos acuerdos plenarios que ha desarrollado la Corte Suprema. Muy bien, vamos a ver. El tema de la prescripción. El tema de la prescripción. El tema de la prescripción. Ustedes saben perfectamente que hablamos de una prescripción ordinaria y hablamos de una prescripción extraordinaria. ¿Ok? Cuando hablamos de una prescripción ordinaria, estamos hablando del máximo de la pena, ¿no? Es decir, el tiempo transcurrido desde el momento que se comete el hecho criminal hasta que inician la investigación los operadores de justicia. Si esto se ha dado en ese periodo, se podría plantear una prescripción ordinaria. Y esta ordinaria, hablamos del máximo de la pena más el 50%. ¿Ok? Y eso se aplica en los delitos, ¿no? Generalmente en los delitos, no se aplica en delitos. Pero en el delito contra la administración pública sucede algo especial. Sucede algo especial. Sucede algo especial. ¿Ok? En delito contra la administración pública sucede algo especial. ¿Y cuál es? Delito de la administración pública, conforme al artículo 80 infine, ¿qué señala? Señala que acá se duplica. Cuando cumplen dos requisitos. Cuando el delito es cometido por funcionario y o servidor público, y además hay o existe un perjuicio al patrimonio del Estado. Ok, un perjuicio al patrimonio del Estado. Hay que tener en cuenta que solamente me estoy refiriendo al artículo 80 infine con respecto al delito contra la administración pública, pero que también se duplica cuando eres integrante de una organización delictiva. Pero eso no es materia de análisis en este momento. Sencillamente
cuando se duplica cuando eres funcionario o hay un perjuicio al patrimonio del Estado. Son dos requisitos que debe cumplirse. No basta que sencillamente el sujeto activo haya cometido el delito, un determinado delito, y este sujeto activo tenga la condición de funcionario o servidor público. Necesariamente que debe existir, no solamente tener la condición de funcionario o servidor público, sino que además debe darse, en este caso concreto, debe haber un perjuicio al patrimonio del Estado. Entonces ahí se duplica. Ahí se duplica. ¿Y qué sucede entonces en el acuerdo plenario? ¿Ok? En el acuerdo plenario 2 del 2011. 2 de 2011. Vamos a, ojo, en el acuerdo plenario 02 de 2011. ¿Qué señala este acuerdo plenario? Acá nos habla sobre la prescripción también. Nos habla sobre la prescripción. Pero esta prescripción nos habla del extraneus y del intraneus. Nos dice, el extraneus se regirá por la pena correspondiente al delito, ejecutado por el autor, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no les extenderá el plazo previsto. ¿Cómo es esto? Este acuerdo plenario que nos dice, muy bien, el tema de la prescripción, ¿cuándo se da? Cuando el sujeto activo es funcionario o servidor público. Y además, ojo, además, debe existir un perjuicio al patrimonio del Estado. No vayan a confundir con el agraviado, sea el Estado. Son cosas muy distintas, Son cosas muy distintas. Tiene que haber un perjuicio al patrimonio del Estado. Por ejemplo, Juan es un policía, falsifica su DNI, ¿estaría cometiendo un delito común o un delito especial? Un delito común sería falsificación de documentos, pero ¿se le podría aplicar la prescripción? No, porque él tiene la condición de funcionario, pero no hay un perjuicio al patrimonio del Estado. Otra cosa es que el agraviado o sea el Estado son cosas totalmente distintas. ¿Y qué es lo que dice este acuerdo plenario? ¿Quién tiene el deber de función? ¿A quién se le ha dado esta función que debe cumplir? ¿Al extraneus o al intraneus? Al intraneus. Vuelvo a reiterar, el intraneus es el funcionario. Es el funcionario y o servidor público. Y el extraneus es el particular. Es el particular. ¿Y qué es lo que dice este acuerdo plenario? Es decir, la prescripción solamente se va a duplicar para el intraneus, porque él fue o él es la persona que tiene la responsabilidad, el deber de realizar una correcta administración de los caudales bajo la transparencia, de los caudales del Estado. En cambio, el extraneus no tiene ese deber, por lo tanto a él la prescripción no se va a duplicar. Al intraneus sí, al extraneus no. Por eso concluye este acuerdo plenario, dice, los extraneus los particulares se van a regular por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor. Es decir, si acá cometió peculado, se le va a duplicar.
por un tema de prescripción. Obviamente él, bajo la teoría de la unidad del título de imputación, también se le va a procesar o se le va a investigar por todo de peculado, pero en calidad de cómplice, pero a él no se le va a duplicar. Ok, no se le extenderá el plazo previsto por las circunstancias, solo le corresponde al autor, porque acá el agravante que se está duplicando es por la condición que tiene sujeto activo, la de autor, y esta condición no lo tiene el particular, ni tampoco lo tiene el extraneus. ¿Ok? Además, este acuerdo plenario existe, ¿da? Otro acuerdo plenario 1 del 2010. Vamos borrando esto. Hoy en día los acuerdos plenarios regulan muchas cosas que no están dentro del Código Penal. Vamos a hablar del acuerdo plenario 1 del 2010 y que tiene que ver efectivamente con el tema de la prescripción. En los delitos contra la administración pública. Acuerdo plenario 1 del 2010. Y acá nos habla de los bienes. ¿Ok? Acá nos habla de los bienes que recae la acción material. Hay aquellos bienes que son estrictamente del Estado, ok, aquellos bienes que dice estrictamente del Estado, ¿no? Estos bienes que son íntegramente del Estado. También tenemos bienes de sociedades mixtas. Y la tercera es de aquellos bienes, ¿no?, que a pesar que pertenecen, ok, a particulares, están en posesión del Estado, ¿no? Bienes de propiedad privada que se encuentran en posesión directa con el Estado, ¿no? Bienes de propiedad privada, pero que están en posesión del Estado. En esos tres tipos de bienes es donde va a recaer la acción material de delito, ¿no? Hay algo muy importante que también este acuerdo plenario resalta, ¿no? Este acuerdo plenario dice, no, lo que hace un momento recalcaba el acuerdo plenario 2, ¿no? No todos los delitos que cometen funcionarios o servidores públicos se duplican, sino que además debe cumplir ciertos requisitos, ¿ok? Debe cumplir ciertos requisitos. Para ello tenemos, número 1, la relación funcional.
con los caudales del Estado. Ese es el requisito número 1. ¿Ok? Número 1. Y hay acá algo muy importante, que este acuerdo plenario señala, ¿no? La relación funcional que debe tener sujeto activo con los caudales del Estado. Esta puede ser escrita o inclusive puede ser verbal. ¿Cómo es eso, doctor Miranda? Por ejemplo, a mí el alcalde de un distrito X me dice: Elder Miranda, en este momento acabo yo de sacar, votar, ¿no? Prescindir los servicios de Juan Pérez en el cargo de jefe de Tesoro Público. Ok, muy bien. Y yo necesito en este momento trabajar con alguien. Y tú, Elder Miranda, te vas a sentar en este momento a trabajar en ese departamento o en esa área. Pero señor alcalde, le digo yo, pero saque mi resolución publicada. No. En este momento tienes tú ya la facultad. Muy bien. Y así mismo te voy a entregar dinero. Tú sabes, ahí tienes en la caja fuerte o tienes en el banco, acá tienes el poder que se te está dando, porque tiene que haber la percepción. Tienes aproximadamente 50 millones de soles para que tú dispongas el pago de los trabajadores, que por fiestas patrias, etc. Porque la relación funcional nos habla que debe ser por mandato expreso de la ley, donde se establezca cuáles son sus funciones. Puede ser un MOF, un ROF, un reglamento, etc. Pero acá la Corte Suprema dice que inclusive la relación funcional no necesariamente debe ser escrita, también puede ser de manera verbal. Es lo mismo que estamos viendo nosotros en el funcionario de hecho o de facto, ¿no? Que en verdad que este carece de título, pero ejerce la función pública. Algo parecido, ¿no? No solamente puede ser de manera escrita, a través de una resolución, qué sé yo, sino también puede ser de manera verbal. Miren todos los aspectos que cubre la norma penal para evitar en este caso la impunidad. Asimismo, debe ejercer actos de administración. De administración, custodia. Y cuando hablamos actos de administración, quiere decir que se le ha otorgado esa facultad de percepción, ¿no? Esa facultad de poder ejercer la administración, custodia de los bienes. Estos acuerdos plenarios, ¿qué nos dicen? Para concluir sobre el tema de la prescripción, dice, un momentito, a ver. En un delito común se aplica la prescripción ordinaria, que es el máximo de la pena, y la prescripción extraordinaria, que es el máximo de la pena, más 50%. Pero en estos delitos contra la administración pública, conforme al artículo 80 infine, sucede algo especial. ¿Ok? Que para duplicarse se necesitan dos requisitos. ¿Cuáles son? Ser funcionario o servidor público y que exista perjuicio al patrimonio del Estado. Pero además te señala, no solamente basta con ser funcionario o que haya perjuicio al patrimonio del Estado, sino que además la relación funcional que debe existir entre el sujeto activo y los bienes del Estado para causar un perjuicio no solamente puede ser escrita, sino también puede ser de manera verbal. Y asimismo, este funcionario debe tener la administración, custodia, para los requisitos, como requisitos para poder duplicarse en el tema de la prescripción. ¿Ok? Muy bien. Y también este acuerdo plenario 1 del 2010 también nos señala algo muy importante, ¿no? Que la prescripción se suspende
cuando se formaliza la investigación preparatoria. ¿Ok? Cuando se formaliza la investigación preparatoria. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este momento? ¿Todo claro? O sea, como funcionario público y tener perjuicio en el Estado, se agrega lo que es el integral 1, se agrega lo que es la custodia, la administración y custodia. Así es. El sujeto activo primero debe estar en relación directa con los caudales del Estado. Y no solamente relación directa, sino debe tener la administración, custodia, es decir, la percepción de los bienes por parte del Estado que se me ha conferido por razón de mi cargo. Cumple esos requisitos y ahí se... Sí, así es. Porque no todo funcionario que causa un perjuicio al patrimonio del Estado se le va a duplicar, sino que se debe analizar que el sujeto activo debe tener una relación funcional con los caudales del Estado. Y esta relación funcional puede ser escrita o verbal, porque muchas veces se da de manera verbal, ¿no? Y además debe tener los actos de administración y custodia de los bienes del Estado. ¿Ya? Artículo 80 infine, y que debe ser corroborado con el Acuerdo Plenario 1 del 2010. Ok, muy bien. Ahora sí, ya hemos terminado nosotros todo lo que se llama la parte de introducción para poder determinar quiénes son funcionarios o servidores públicos. Sobre todo que en los diversos delitos contra la administración pública no cualquier persona lo puede cometer, sino que esto necesariamente debe ser un funcionario o servidor público. Y los funcionarios están establecidos generalmente en el artículo 425 del Código Penal, sin perjuicio de que exista el funcionario de facto o de hecho. Vamos a ver el delito de peculado. ¿Ok? Vamos a ver el delito de peculado. ¿Qué nos dice Cabanela sobre este peculado, no? Todo el peculado nos da la siguiente descripción, ¿no? Peculado viene a ser la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel o a quien está confiado su custodia o administración. Una definición bastante general, pero que nos da una idea de la importancia que se tiene este delito, sobre todo al momento de la tipificación. Es decir, cuando hablamos de peculado nos estamos refiriendo a la sustracción, ¿no? A la apropiación, de trasladar el dinero, ¿ok? O un bien de contenido económico, ¿ok? De la esfera de dominio del sujeto pasivo al sujeto activo, ¿no? O también puede ser como una apropiación, ¿no? Hay el ánimo de apropiarse en el peculado, o aplicación indebida, ¿no? De los fondos públicos por aquel o a quien está confiado su custodia o administración. Y ya hemos observado nosotros que cuando hablamos que está confiado, hablamos específicamente de la relación funcional que tiene el sujeto activo con los caudales del Estado, ¿sí? Esa es la definición general de peculado. Vamos a ver qué nos dice el artículo 387 del Código Penal. ¿Sí? Vamos a ver. Artículo 387, peculado doloso. El sujeto activo, ¿quién es? Funcionario o servidor público. Que ya hemos definido quiénes son los funcionarios o servidores públicos. ¿Qué actos realiza este funcionario para que su conducta encuadre
dentro del artículo 387 que nos transcribe el delito de peculado doloso. Nos dice lo siguiente, ¿no? Que este funcionario se debe apropiar, utilizar en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, ¿no? Es decir, que este sujeto se le da este tema de administrar caudales o efectos o custodiar aquellas que se están confiadas por razón de su cargo, ¿no? Entonces, este acuerdo plenario 5 del 2008 nos habla de una estructura típica, ¿ok? De una estructura típica. Y nos dice lo siguiente: son 5 elementos este acuerdo plenario que nos habla de peculado sobre la estructura típica de peculado. Y vamos a ver el primer elemento. A ver, léame, estimada participante. Elemento. Existencia. Así es. Existencia. Está ahí, en su diapositiva. Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Se entiende por relación funcional el poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico. Esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y cuidar los caudales y efectos. Muy bien. ¿Cuál es el primer elemento fundamental para que el sujeto activo debe estar inmerso en una investigación por todo peculado? Número 1 debe ser la relación funcional del funcionario. ¿Pero es cualquier relación funcional? No, sino que esta relación funcional debe ser con los caudales y efectos. ¿Ok? Pero esta relación funcional, ¿en qué consiste, no? En el poder de vigilancia y control. ¿Ok? Pero esta debe estar por razón de su cargo. Debe estar en relación directa, en una relación funcional. Es decir, por el propio mandato de la ley, al sujeto activo se le asigna esa función. ¿Ok? Que está establecida en la norma, en su ROF, en su MOF, su reglamento, manual de operaciones, etc. Pero quiero que capten la idea que nos dice este acuerdo plenario también 1 de 2010, que esta relación no solamente puede ser establecida en la norma que estipula su manual de funciones, porque ya al inicio hemos dicho que cuando hablamos del sujeto activo hablamos de aquel que tiene un deber de cuidado, un deber de protección, un deber de cumplimiento que está establecido en la norma. Pero no solamente debe ser en la norma, que tiene que ser una norma positivizada, sino que también esta relación funcional puede ser de manera verbal. Puede ser de manera verbal. ¿Ok? No solamente debe ser de manera escrita, de manera verbal. Yo te puedo designar esa función a pesar que no esté comprendido, ¿ok?, en algún tipo de norma. También se advierte que puede ser de manera verbal, tomando en comparación con el acuerdo plenario 1 del 2010. Por eso volvemos a leer por última vez que el primer elemento de la estructura típica del delito de peculado es que debe existir una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. ¿Y qué se entiende por esta relación funcional? Que el sujeto activo debe tener el poder de vigilancia y control sobre la cosa. ¿Ok? Esto es competencia del cargo de confianza en el funcionario en virtud de este cargo que se le ha encomendado, el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. ¿Ok? Esto debe ser el primer elemento, ¿ok?, de la estructura típica del delito de peculado. No olvidemos, estimados participantes, que el delito de peculado se sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza para sí o para otro los caudales cuya percepción,
están confiados por razón de su cargo. Además dice que debe ostentar un vínculo funcional con los caudales o fondos del Estado, por mandato expreso de la ley. Pero, conforme a este acuerdo plenario 1 de 2010, también se acepta de manera verbal. Miren, el Código Penal trae una tipificación, pero con los acuerdos plenarios ya hay unas ciertas precisiones, que no solamente debe ser de manera escrita, de manera expresa, sino también puede ser de manera funcional. Bueno, son 5 para las 8. Qué rápido se ha pasado. Ya el tema de la percepción lo dejamos para más adelante, y el tema del primer elemento de la estructura típica, que es la existencia, lo vamos a dejar ahí. Vamos a hablar de la percepción, vamos a hablar de la apropiación, vamos a hablar de destinatario, caudales y efectos, ¿ok? ¿Por qué este fundamento, no? Este fundamento es por cuestión de política criminal, ¿no? Porque aquí lo que se está basando estrictamente es el correcto funcionamiento de la administración pública en estricto el patrimonio público del Estado, ¿ok? Que va a solventar todas las necesidades, ¿no? Es el Estado que te da la potestad de tener para poder percibir, para poder proteger, vigilar los caudales del Estado, en vez de destinarlo para fines propios del Estado. Lo que hace el sujeto activo es que se apropia para fin propio de terceros, ¿no? Acá lo que se protege es el patrimonio público, no de cualquier persona. Esa es la política que tiene el Estado, sino justamente de quienes lo han confiado, que tienen en su mano, ¿no? De quienes el Estado ha confiado su administración. Se sanciona así la conducta de funcionario que ha faltado ese deber especial que tiene todo funcionario, ¿no? De custodiarlo o administrarlo, y se apropia y le da un uso particular para un beneficio propio, ¿no? Esa es más o menos la política. Estimados participantes, nos quedamos hasta acá, hasta el día de hoy. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión.